Y ya que estamos en el tema de movilidad, Iraís Morquecho nos preparó la siguiente radiografía sobre uno de los sistemas más utilizados por los capitalinos y que en próximas fechas podría ampliar sus servicios. Hablamos del trolebús. Este medio de transporte ha dado servicio en la Ciudad de México por más de 68 años y aunque pareciera que nadie lo utiliza, se encuentra en el tercer medio de traslado más usado en la capital, después del metro y metrobús. El trolebús empezó a dar servicio en 1951, pero se ha modificado con el paso de los años. Dan buen servicio y desde hace, 20 años fue una de las cosas que era el único transporte que para todas las personas nos ayudaba demasiado y nos sigue ayudando. Hay veces que, por ejemplo, en el día lo usamos 2, 3 veces, que es una de las cosas que nos ha servido demasiado. O por ejemplo el año pasado y antepasado que no trabajó, no fue un caos, fue una cosa pero terrible para todas las personas que viajábamos aquí en esto, fue un caos, porque no había otro medio de transporte en que moverse. Actualmente cuenta con 8 líneas de las 18 que llegó a tener en el 2000. Así como 155 trolebuses que dan servicio a 135,000 usuarios. Tan solo el corredor cero emisiones Eje Central lo utilizan 70,000 pasajeros a diario. Lejos de que el trolebús deje de dar servicio, se ampliará para mejorar la movilidad de la zona oriente de la capital, ya que recién ha informado la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, el siguiente año iniciará la construcción de la primera línea de trolebús elevado de 8 kilómetros sobre la calzada Ermita Iztapalapa, que correrá de Constitución de 1917 a Santa Marta, Acatitla, el cual transportará cerca de 130,000 pasajeros por día. Al concluir este año, la ciudad contará con 40 trolebuses más. Trabajarán en el eje central Lázaro Cárdenas y posteriormente se reforzarán las 7 líneas restantes. Con imágenes de Jesús Arias, Iraís Morquecho, 21 Noticias.